Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué gran privilegio poder encontrarnos una vez más en esta mañana a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio en el día de hoy, vamos a encomendarnos en oración, como siempre lo hacemos, para que el estudio de la palabra sea de gran provecho a nuestra vida en este día. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, Señor Creador de los cielos y de la tierra, a ti te damos la gloria, la honra y el honor en esta mañana, y te agradecemos el poder estar vivos, el darnos un día más de existencia en este mundo. Te damos gracias por nuestros hijos, por nuestras familias, Señor, y por este tiempo en el que nos concedes apartarlo en nuestra vida para meditar en tu santa palabra. Te suplicamos que por tu Santo Espíritu nos abras el entendimiento y nos concedas ver tu amor, tu bondad y misericordia en favor de nosotros, y que el amor de Cristo se derrame hoy en nuestros corazones por el Santo Espíritu de Dios que nos fue dado en Cristo Jesús. Si alguien no conoce hoy de tu Santo Hijo, te ruego que le toques su conciencia y que le permitas arrepentirse y creer en Él como su Señor y Salvador. Y que lo que aprendamos en este día lo pongamos en práctica y nos permita vivir como hijos tuyos para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde estudiar en Marcos 7, versículos 24 al 30. Marcos 7, 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Amén. Este será pues el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. Vemos en nuestro pasaje la historia del encuentro que tuvo el Dios hecho hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, con una mujer de características especiales que merecen toda nuestra atención y nuestro análisis en el estudio de este pasaje. Dividiremos nuestro pasaje para un mejor entendimiento en tres partes. En primer lugar, vemos que Jesús es buscado por una mujer de características especiales, versículos 25 al 26. En segundo lugar, vemos en nuestro pasaje que Jesús prueba la fe de aquella mujer de características especiales, versículo 27. Y en tercer lugar, vemos en nuestro pasaje que Jesús comprueba que aquella mujer es de características especiales, versículos 28 al 30. Veamos pues estas tres partes de nuestro texto. En primer lugar, vemos que Jesús es buscado por una mujer de características especiales, versículos 24 al 26. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia,
de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. 4 cosas hacen que la historia de esta mujer fuera una mujer de características especiales. En primer lugar, la historia de esta mujer es especial porque su encuentro con el Señor Jesús quedó registrado en la Sagrada Biblia. Muy seguramente muchas mujeres tuvieron encuentros con el Señor, y seguramente muy especiales, pero no quedaron registrados en la Biblia. Pero ésta tuvo el grande privilegio que al Espíritu Santo le placiera que quedara registrado su encuentro, y no porque ella tuviera algún mérito. Antes, por el contrario, ella, por ser extranjera, era despreciable para los judíos. Solo fue porque al Señor en su gracia le plació exaltarla. Esto nos da a entender, queridos oyentes, que el Señor Jesús a quien quiere exaltar lo exalta, porque para Él no hay acepción de personas. En segundo lugar, la historia de esta mujer es especial porque tenía una gran tribulación familiar. Esta mujer tenía una hija poseída por un espíritu inmundo. Esto la hace una mujer sufrida y con una profunda necesidad del amor y la compasión de Dios. Como tantas otras mujeres que hay en todo el mundo, con tribulaciones y angustias familiares, que también como usted, mujer que me escucha, necesitan del amor y la compasión del Señor Jesucristo. En tercer lugar, la historia de esta mujer es especial porque a ella solo le bastó con oír del Señor Jesús, de su persona y de sus obras, que alguien le contó, y al instante creyó en Él como su Salvador. Y creyó también que Él tenía el poder de liberar a su hija del demonio, y al instante dejó todo y fue en busca del Señor Jesús hasta encontrarlo, y encontrándolo se postró a sus pies rogándole que sanara a su hija endemoniada. ¡Qué maravillosa fe, amables oyentes! Esta mujer, desde que escuchó que el Señor Jesús tenía el poder para ayudarla, le buscó y lo halló y logró de él su cometido. Y en cuarto lugar, la historia de esta mujer es especial, y esto hace que la historia sea más especial, y es que esta mujer era una extranjera, una mujer gentil, es decir, no perteneciente al pueblo de Israel. Sin embargo, allí estaba esta extranjera llena de fe, postrada a los pies del Señor, del Dios hecho hombre. Así debería estar todo Israel, la nación escogida de Dios. Pero en vez de Israel, allí estaba esta mujer extranjera con fe y humillada a sus pies, reconociéndolo como su Señor, y que solo Él podía ayudarla. No fue a mujeres extranjeras que Jesús vino como Mesías, Rey y Salvador, sino a la nación de Israel en primer lugar. El hecho de que la mujer fuera extranjera ocasionó que el Señor Jesús, para ser fiel a su misión dada por el Padre, de ir primero a la casa de Israel, se negara en principio a conceder su petición a pesar de que la mujer tenía fe, y entonces el Señor decide poner a prueba la fe de aquella mujer. Ese es nuestro segundo punto, amables oyentes. Entonces, en segundo lugar, el pasaje nos enseña que Jesús prueba la fe de aquella mujer especial. Marcos 7, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Amables oyentes, yo quiero que noten de manera especial la palabra pero. Esto indica que aunque todo estaba dado para que Jesús le concediera lo que ella pedía, sin embargo, había un pero, y era que ella era extranjera o gentil. Y es aquí donde viene la prueba para ella, en la respuesta que el Señor da a la mujer. Y el Señor le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando el Señor Jesús le dice: deja primero que se sacien los hijos,
quiere decir que los israelitas, aquí llamados los hijos, son los primeros beneficiarios de su ministerio como Mesías, porque Él fue enviado en primer lugar a los israelitas, a la casa de Israel, y no a los extranjeros. Luego el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí, el pan de los hijos representa todos los beneficios de su obra de salvación, junto con todas sus bendiciones que vienen en ella en favor del pueblo de Israel, como la sanidad y la liberación del poder demoníaco. Y echarlo a los perrillos significa echar estas bendiciones a los extranjeros o a los pueblos gentiles. Los hebreos eran orgullosos y llamaban a los extranjeros perros, comparándolos con un animal considerado impuro y despreciable ceremonialmente. Era un término peyorativo, es decir, una expresión negativa de desprecio y poco respeto hacia alguien. Los judíos no veían con buenos ojos y miraban con desprecio a los extranjeros o gentiles. El Señor, para quitar ese tono despreciativo, usa el diminutivo perrillos, y de esta manera prueba la humildad y la fe de aquella mujer. Pero ella pasa la prueba con una calificación excelente, amables oyentes, tal como lo veremos en nuestro tercer punto. Jesús comprueba que esa mujer es especial. Marcos 7, versículos 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo ella, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Sin duda, el Señor Jesús, por ser Dios, sabía lo especial que era esta mujer sin que nadie se lo dijera. Pero al permitirle el curso de los hechos, de manera natural deja ver la perseverante fe que tenía esta mujer. Y lo hace con el propósito de dejar una enseñanza universal para todos nosotros en todas las edades posteriores. La respuesta de esta mujer es admirable, amables oyentes, porque, en primer lugar, acepta el calificativo despreciable de perrillo y su carencia de derechos por ser extranjera. En ello demuestra gran humildad y sujeción al Dios soberano que quiso elegir a Israel y no a su nación para las bendiciones. En segundo lugar, su respuesta es ejemplar porque muestra la calidad de su fe, ya que la verdadera fe nunca decae ante las respuestas negativas, sino que implora una vez más y suplica aún migajas de lo que sabe que no merece, y estas cosas causan el agrado y la admiración del Señor Jesús. Esto se ve mejor en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 15, verso 28. Mateo capítulo 15, verso 28 dice así: Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Respondiendo ella dijo: Sí, Señor. Noten cómo el Señor exalta a esta mujer diciendo que grande es su fe. Mujer que me escucha, qué privilegio es que el propio Mesías diga de ti que eres una mujer de gran fe. Esto es algo glorioso, porque la más indigna, la carente de derechos, la que inicialmente fue rechazada, resultó ser la que poseía en mayor cantidad aquello que Dios demanda y tanto a Él le agrada, es decir, una gran fe en Él. Amables oyentes, ¿pudieron ver por qué la historia de esta mujer es una historia muy especial y quedó registrada en las Sagradas Escrituras? Al final, al que pide con tal fe, nada le es negado. La mujer obtuvo la liberación de su hija,
y el Espíritu Santo escribió su testimonio en la Santa Biblia como una mujer de gran fe, y en el cielo se verán las grandes recompensas que ella recibirá. Por eso, en Hebreos capítulo 11, versículos 6 al 7, la palabra de Dios dice lo siguiente. Hebreos 11, versículos 6 al 7 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vemos claramente en este pasaje que el autor de la carta a los Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué razón? Porque es necesario, dice, es necesario, es algo indispensable, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente crea que le hay, porque los demonios creen que existe Dios, sino que también es galardonador de los que le buscan. Todo aquel que busca a Dios con fe debe creer que no solamente Él existe, sino que es galardonador de aquellos que le buscan con fe y con devoción. Dice también el texto que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El texto nos habla de Noé, cuando fue advertido por Dios que vendría un diluvio sobre la faz de la tierra que destruiría a toda carne. En los tiempos de Noé no había llovido sobre la faz de la tierra, y aún así Dios le advierte que vendría un diluvio, y Abraham cree, y con temor preparó el arca, es decir, con fe reverente preparó el arca en que su casa, es decir, su esposa, sus hijos y sus nueras se salvarían. Y dice el texto que por esa fe condenó al mundo, porque los demás no creyeron la palabra que Dios dio a Noé y que él les predicaba. Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia, la salvación, las bendiciones de Dios solo vienen por la fe, amable oyente. Por eso usted y yo debemos confiar plenamente en la bendita palabra de Dios. Y en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 7, el Señor escribió una parábola que también nos habla de la fe perseverante, como ocurrió con esta mujer sirofenicia que vino a buscar de Jesucristo misericordia. Nos dice en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 6 lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahí tenemos una parábola, amables oyentes, que nos invita a usted y a mí a tener fe y fe perseverante en el Señor, porque inicia diciendo que refirió esa parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto nos indica que debemos orar y clamar al Señor, porque la oración es algo necesario para la vida del creyente, y tenemos que hacerlo siempre y sin desmayar, dice el texto, tal como la viuda de la historia, que iba al juez para que le hiciera justicia,
todos los días, y de tanto ir, el juez, aunque era malo y no temía a Dios, le hizo justicia. ¿Cuánto más no hará justicia con nosotros nuestro buen Dios, el cual no es malo, sino bueno y perfecto, si vamos a Él día y noche, clamando de Él su misericordia? ¿Se tardará en respondernos? Os digo que no, que pronto nos hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche. Él no se tarda en responderle. Así es que, amable oyente, usted y yo debemos venir a Cristo confiados en que Él nos escucha, con un corazón humilde y sincero, dependiendo de Él, porque Él es el único que nos puede ayudar, tal como ayudó a esta mujer que vino plenamente confiada a buscar la ayuda y el auxilio del Santo Hijo de Dios. Ya hemos examinado y entendido el contenido de este maravilloso pasaje. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué enseñanza práctica o aplicación nos deja para nuestras vidas en el día de hoy? En primer lugar, queridos oyentes, la forma en que ella se transformó en una mujer especial es la misma forma hoy, después de 20 siglos. Ella oyó de Jesús, como dice en el versículo 25. Por lo tanto, es el oír del Señor lo que te va a transformar en una persona de fe. Dice la Escritura que la fe viene por el oír. Sin duda que usted hoy no es una persona de una gran fe, como esta mujer, pero si quiere llegar a serlo, hay solo un camino, y es oír de Jesús, escuchar su evangelio, como lo está haciendo en esta mañana, mientras está siendo emitido este programa. Escuchar de su persona y de sus obras. Eso es lo que traerá la salvación y convierte a la persona en una persona de fe. Amigo, expóngase lo más que pueda a la sana predicación del evangelio. Eso lo llevará al arrepentimiento, a un cambio de vida, a creer verdaderamente en el Señor Jesucristo. Recordemos que muchos poseen una fe falsa. Dicen haber oído y conocido a Jesús, pero con su forma de vivir lo niegan. La fe verdadera hace que las personas, como aquella mujer, se postren a los pies del Señor. Esto significa una rendición absoluta a sus mandamientos, un deseo de obediencia, de seguirlo como Rey de nuestras vidas. Sin esa rendición verdadera a Jesús como Rey, toda profesión de fe es falsa. Aquella mujer representa el ejemplo de la verdadera fe. Por tanto, los que hablan de tener fe, pero no están rendidos en humildad procurando obedecer al Señor de corazón, no son más que impostores, que si no se arrepienten antes de su muerte, pagarán con el dolor del castigo eterno su hipocresía y usurpación. La segunda aplicación de este pasaje a todos los que creen es que debemos entender que el Señor les enviará una prueba para su fe, un sufrimiento de algún tipo, o quizás no te dará lo que tanto anhelas, o se demora bastante para dártelo. En otras palabras, el Señor sabe cómo probar la fe de sus hijos. La fe verdadera permanece en humildes súplicas como esta mujer hasta obtener lo que pide si es conforme a la voluntad de Dios el dárselo. La fe falsa desmaya y desaparece yéndose inmediatamente en contra de Dios, simplemente porque Dios trajo dolor, escasez o sufrimiento. La prueba de la fe aleja a los falsos creyentes y afirma a los verdaderos creyentes. Por consiguiente, Dios nunca dejará de probar la fe de los que profesan ser sus hijos, porque así los lleva a la madurez espiritual. Querido oyente, de corazón a corazón te hago una pregunta. ¿Cómo han sido tus relaciones al dolor, a la enfermedad, a la escasez u otro sufrimiento? Sepa usted que si has renegado, debes arrepentirte, porque Dios lo hace para ayudarte a saber si eres un falso o un verdadero creyente. Has comenzado a pedirle algo a Dios, pero al ver que no llega, has abandonado todo interés en Dios y en su obra. Esto debería llevarte a reconocer que tu fe es falsa
Y debes arrepentirte de todo corazón, porque en vez de humildad y sujeción, como tenía esta mujer, tienes solamente soberbia, rebeldía y deseos personales antes que sometimiento a la voluntad de Dios. Que Dios conceda que a muchos, al escuchar el Evangelio glorioso de la vida, obra y muerte y resurrección del Señor Jesucristo, sean convertidos en hombres y mujeres que algún día glorifiquen a Dios con una gran fe manifestada en humildad y servicio al Señor. Que el Señor levante en esta tierra a muchos grandes hombres y mujeres de fe que se arrepienten y humillados vienen a los pies del Señor. Por lo cual hoy te invito a que vengas a los pies de Cristo y humillado reconozcas tu pecado y confíes en Él, porque solo en Él puedes hallar el perdón, la vida eterna y la liberación de muchos sufrimientos que tal vez estás enfrentando en este mundo debido a tu pecado. Ven hoy a Jesús y hallarás el perdón y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.